Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Hallamos estas palabras de Cristo. Edificaré mi iglesia. Y en Hechos capítulo 2, verso 47 leemos: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La palabra iglesia se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento y se usa de tres maneras. Uno, para referirse a todos los salvos en el mundo. Efesios 5:25 es un ejemplo. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También la palabra iglesia se usa para referirse a una congregación local de cristianos, como por ejemplo en 1 Corintios 1:2 que dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y también la palabra iglesia se usa para referirse a un grupo de congregaciones en una área específica, en una área dada. Leamos en Gálatas capítulo 1, verso 2, donde dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Declaró Jesús que edificaría su iglesia. Pablo dijo en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La iglesia de Cristo entonces descansa sobre el fundamento de la deidad y divinidad de Jesús de Nazaret. La iglesia de Cristo no fue fundada sobre ningún hombre, fuera Pedro o algún otro, sino sobre Jesucristo. Es cierto que fue Pedro quien confesó la divinidad de Jesús diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esta confesión de Pedro, y no la persona de Pedro, es el fundamento de la iglesia. Esta iglesia, o conjunto de salvos, fue fundada el día de Pentecostés, después de la resurrección de Cristo. De esto leemos en Hechos capítulo 2. Fue fundada entonces porque por primera vez los hombres comenzaron a ser salvos. Aquel día el Señor comenzó a añadir los salvos a la iglesia, porque aquel día, por primera vez, se comenzaron a anunciar las condiciones de perdón en el Evangelio. Aquel día, los apóstoles predicaron con inspiración divina la gran verdad de que Jesús de Nazaret, crucificado por los hombres, fue levantado de los muertos y que ahora ha sido hecho Señor y Cristo. Escuchemos estas palabras de Pedro, halladas en Hechos capítulo 2, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Miles de aquella multitud presente creyeron estas palabras de Pedro y gritaron con corazones compungidos: varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 37. La respuesta inspirada dada por Pedro a estos miles de creyentes fue esta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. El verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amigos queridos, noten por favor que estos miles de personas creyeron la verdad predicada por los apóstoles de que Jesús de Nazaret, crucificado por los judíos inconversos, fue levantado de los muertos por Dios y fue hecho Señor y Cristo. Esto lo creyeron. Entonces se les mandó a arrepentirse de sus pecados y luego ser bautizados para el perdón de ellos. Hecho esto, el Señor les añadió a la iglesia, o sea, añadió a estos salvos a los demás salvos.
nadie se junta a nada. Nadie buscó alguna denominación a la cual juntarse y ciertamente no buscó alguna iglesia de su predilección o preferencia. No había muchas iglesias como las hay hoy en día. Había una sola, la de Cristo. Todos llegaron a ser miembros de ella, añadidos al conjunto de salvos por el Señor mismo. Es fácil ver, pues, que si la gente del siglo XXI hace exactamente lo que hicieron los del primer siglo, llegan a ser miembros de la misma iglesia. La súplica de las iglesias fieles de Cristo en todas partes es que todos y cada uno haga exactamente lo que hicieron aquellos miles de conversos bajo la predicación inspirada de los apóstoles. No digo que la gente se junte a la iglesia de Cristo o que se una a ella, como si fuera la iglesia de Cristo una mera denominación. La iglesia de Cristo no es una denominación y los hombres no pueden añadirse a ella. Es de Cristo. Es de Cristo esta iglesia y solamente los que cumplen con sus mandamientos son añadidos a ella por Dios o el Señor. En el mundo de hoy hay muchas denominaciones. En el mundo de hoy muchos andan perplejos buscando la verdad, pero confundidos, porque no pueden hallar la iglesia verdadera entre tanta división y confusión. Algunos están satisfechos porque ya son miembros de la iglesia más popular o porque están encantados de la manera de predicar del llamado pastor. Tales razones no valen nada. Cristo estableció la iglesia de Él y la salvará en el día final. Las otras iglesias, por ser plantas que Dios no plantó, serán desarraigadas. Y así lo afirma Cristo en Mateo 15:13. Nos urge a todos hallarnos en la iglesia de Cristo, porque solamente en ella hay seguridad para nuestras almas. La iglesia es de Cristo por la simple razón de que es de Él la salvación. A quienes Cristo salva, los añade al grupo de los ya salvos. Por eso dicen las Escrituras que el Señor añade a la iglesia. Amigos, no es cuestión de pertenecer a alguna iglesia denominacional, sino de ser salvos. Con frecuencia se oye decir una frase más o menos así: yo fui salvo un cierto día, y 6 meses más tarde me junté a la iglesia X. Pero mis amigos, no hay ejemplo alguno de esto en las Escrituras. Los mismos requisitos o condiciones que uno tiene que cumplir para ser salvo, al mismo tiempo le introducen en la iglesia de Cristo. No nos juntamos a ella, sino que Dios nos añade a ella cuando le obedecemos. Los que obedecieron las condiciones de perdón predicadas por Pedro el día de Pentecostés recibieron el perdón de sus pecados y Dios mismo les añadió a su iglesia. Notemos también que los mandamientos de Cristo son dados a quienes pueden recibirlos u obedecerlos. Son dados a pecadores y los pecadores tienen que obedecerlos. No son dados a quienes no pueden cumplir con ellos y por eso sabemos que el Evangelio no es para niños. Para ser bautizado, uno primero tiene que creer en Cristo, luego tiene que arrepentirse. Son 3, pues, los mandamientos para que se alcance el perdón de los pecados. Uno tiene que creer, uno tiene que arrepentirse y uno tiene que bautizarse. El que obedece estos mandamientos recibirá el perdón de sus pecados. Salvo de sus pecados, es añadido a los demás salvos. Esto es lo que significa ser añadido a la iglesia de Cristo. Obviamente, estos mandamientos del Evangelio no son para los niños, porque no los pueden obedecer. No son para él porque no los necesita, pues no es pecador. El niño no nace pecador, nace inocente. Pero el hombre o la mujer, joven o de edad, que ha pecado, necesita la salvación. En el Evangelio se revelan las condiciones de perdón hecho posible por la sangre de Cristo, quien murió por nuestros pecados. Dice Pablo en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando uno obedece las condiciones del Evangelio,
Dios le salva, le perdona y por eso le añade a la iglesia de Cristo, es decir, a los salvados por Cristo. No tiene que dar testimonios a los hombres para que voten por él, para que se reciba en la iglesia. Y ciertamente no va a buscar alguna iglesia humana a qué juntarse porque tal cosa sería pecado. No está ya salvo. O más bien, hagamos la pregunta. ¿No está ya salvo? ¿No es ya salvo? ¿Qué necesidad hay de que pertenezca a alguna iglesia humana? Es muy pobre el concepto que la mayoría tienen de la iglesia. Creen, porque han sido enseñados en las denominaciones humanas, que ser salvo es una cosa y pertenecer a la iglesia es otra muy distinta. Pero no hay nada más lejos de la verdad. Por tener tal concepto de las cosas, se expresan en formas erróneas. Por ejemplo, dicen que Cristo salva, no la iglesia. Al expresarse así, me hacen obvio el hecho de que no comprenden bien la enseñanza del Nuevo Testamento. Cristo salva y el conjunto de sus salvos se llaman su iglesia. Decir que Cristo salva, no la iglesia, equivale a decir que Cristo salva, no los salvos. Claro es que Cristo salva y no los salvos. ¿Quién ha dicho que los salvos salvan? Pero el punto vital es este. Hay salvación fuera de los salvos. Mi poder y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar, vive en mí.